Créditos a su respectivo creador Harry Potter, la flor desencadenada descargo de responsabilidad, no soy dueño de nada excepto de los artículos que no son y serán utilizados nunca por J.K.R. Capítulo 1. El encuentro predestinado. Harrison Potter era un hombre extraño. Un hombre extraño, sin duda, considerando que siempre mantenía el secreto de sus asuntos dentro y fuera de la ciudad. Pero, aparte de eso, se le consideraría un joven bastante decente. Para entonces, sus vecinos calcularían que tendría unos 22 años. Y, por supuesto, tenían razón. A sus 22 años, cualquiera pensaría que el joven Harrison saldría todas las noches a beber y gastar el dinero ganado con esfuerzo con amigos en los bares del barrio. Pero ese no fue el caso de este joven significativo. La gente del pueblo coincidiría en que el joven Harrison era un chico inusual para su edad. Nunca bebía ni salía, y se desataba con los jóvenes de su edad. Era simplemente un enigma. Un enigma que hizo que la mayoría de las mujeres jóvenes del pueblo sintieran simpatía por él. Por supuesto, su título y estatus ciertamente eran parte de lo que lo convertía en un marido muy solicitado, pero las mujeres tienden a ignorar ese hecho y simplemente querían desentrañar el misterio que es Lord Harrison Potter. Potterista, Harrison. Otra carta del duque de Suffolk pidiéndole que reconsidere la propuesta de matrimonio para su hija, Lady Lovegood. Fue el primer sonido que Harrison escuchó al despertar. Aturdido, Harrison se incorporó de la cama y empezó a estirar los brazos y la espalda. Al notar que faltaba algo, se levantó y tocó una campana. Lord Harrison, hoy llega más temprano de lo habitual. Un hombre con bata y gorro de dormir habló desde la puerta de la mencionada habitación. La tía Alice llegó especialmente temprano con el correo hoy. Esa maldita mujer ni siquiera me da un momento de paz antes de despertarme con los contratos de compromiso. ¿No ve que no me interesa casarme con una mujer a la que no amo? Amo Neville. Gruñó Harry mientras aceptaba un espejo de Neville. Al mirarse al espejo, se vio a sí mismo, al menos, su yo exterior, el que siempre proyecta al mundo, con brillantes ojos verdes y una piel perfecta y suave. No es de extrañar que las mujeres de todo el país lo admiren constantemente. Su cabello, antes indomable, ahora estaba recogido en una coleta con un movimiento de la varita del maestro Neville. Varita mágica. Sí, como cualquiera con un poco de lógica habría adivinado, es un mago. ¿Y cuál fue el motivo de la falta de reacción de Harrison ante el gesto de varita del maestro Neville? Sencillo. Harrison también tiene sangre de mago. Muy bien, maestro Neville. ¿Un nuevo hechizo, supongo?, preguntó Harrison mientras se ponía los anillos y la túnica. Neville esbozó una sonrisa antes de responder con tono alegre. Lo encontré ayer gracias a un comerciante local, mi señor. Me aseguró que solucionaría cualquier problema capilar. Harrison suspiró, se levantó y empezó a caminar hacia el gran balcón. Su cabello siempre fue indomable, un rasgo transmitido de Potter a Potter. Empezó con su tatarabuelo, y así sucesivamente, y se consideraba incurable, pero aquí había un nuevo hechizo que lo arreglaba todo. El mundo mágico parecía ir más rápido de lo esperado, pero, por muy rápido que fuera, seguía sin seguir el ritmo del mundo Magel. Miró hacia su gran terreno y vio su manada de Pegasos galopando por el campo. Un poco más allá de los límites de su mansión, pudo ver el pueblo y a sus habitantes bulliciosos. Se veía claramente el humo saliendo de la chimenea y se oía el eco de las campanas de la iglesia. ¿Qué ve, señor Neville?, preguntó Harrison mientras señalaba hacia el campo y miraba con curiosidad al hombre que lo acompañaba. Neville, arrugando la cara y adoptando una actitud pensativa, respondió con cuidado: veo un prado o un campo y el pueblo. Supongo que me estoy perdiendo algo importante otra vez, mi señor. Harrison sonrió y miró hacia el cielo antes de responder: te estás perdiendo el mayor regalo que nosotros, como humanos, recibiremos jamás en este mundo nuestro, maestro Neville. Neville, con aspecto abatido por no haber obtenido la respuesta exacta, asintió una vez antes de preguntar lentamente para no perturbar la concentración de su señor. ¿Y qué es exactamente, mi señor? La vida, respondió Harrison mientras se alejaba del balcón hacia la puerta, agitando su capa al pasar junto a Neville.
El propio Neville solo se sorprendió a medias con la respuesta de su señor. Harrison siempre había sido así, soltando disparates cuando le apetecía. Desde la muerte de sus padres, había cambiado por completo del joven despreocupado al hombre serio y decidido que es hoy. Neville suspiró después de recordar sus pensamientos antes de seguir a su señor fuera de la habitación, hacia el comedor, donde Harrison solía pasar las mañanas leyendo cartas y quemándolas si era necesario en la gran chimenea que tenía la habitación. Área de comedor de Potter Manor. Tal como Neville sospechaba, Harrison ya estaba sentado a la cabecera de la mesa revisando su correo mientras su madre se lo entregaba uno por uno. Pero debes responder estas cartas, Harrison. Sería de mala educación no darles una respuesta, aunque fuera uno, dijo Alice mientras le entregaba unas cuantas cartas más a Harrison, quien las estaba tirando a la chimenea detrás de su silla. Harrison rió a carcajadas antes de responder con voz alegre: tía Alice, estas son propuestas de contratos de compromiso que le dije específicamente a toda la corte del rey que ni siquiera intentaran enviarme. Neville sonrió ante la situación que sucedía frente a él antes de toser para anunciar su presencia y decir con voz grave: pero, mi señor, se espera que se case y produzca un heredero para su ducado. Harry miró fijamente a su viejo amigo y compañero antes de responder: como dije en la última sesión de la corte, no me casaré por contrato, sino por amor. Estaba en el testamento de mi difunto padre y estoy totalmente de acuerdo con él. Tras esa declaración, todos guardaron silencio. Todos en la casa sabían que no debían mencionar a los difuntos duque y duquesa de Clarence por razones obvias. Harrison asumió sus muertes como culpa suya, algo que podría haber rectificado si hubiera sido más cuidadoso en ese momento. Nunca se lo perdonó. La casa, a su vez, se consideraba la razón de la muerte de los Lord y Lady. Simplemente no se portaron bien y eso condujo a la destrucción de la familia a la que servían. Harrison los miró de reojo y vio sus caras largas antes de darse cuenta de lo que había hecho. Intentó enmendar su error bromeando: bueno, incluso sin la orden de mi padre, me habría casado por decisión propia. Mira a mi abuelo y a mi abuela. Demasiado emocionante para mi gusto. Ambos Longbottom se rieron ante esa afirmación. Es cierto que los abuelos de su actual señor no estaban muy de acuerdo. De haber estado de acuerdo, habría causado un gran revuelo en la casa y en el pueblo si se hubiera corrido la voz. Al notar el cambio de ambiente, Harrison sonrió antes de volver a revisar su correo. Al parecer, el conde de Stockton había incluido un retrato de su hija en el correo, con la esperanza de convencer a Harrison. De hecho, si Harrison no hubiera estado tan interesado en casarse por amor, ya habría aceptado la oferta que el conde estaba dispuesto a hacerle. Dado que su hija también era una belleza, habría sido un hombre muy envidiado. Este conde de Stockton se esfuerza tanto para que acepte un contrato matrimonial con su hija, comentó Harry con ligereza mientras arrojaba la carta y el retrato a la chimenea. Mi señor, la dama de Stockton es una belleza muy buscada por los pretendientes porque no acepta la oferta y acaba con esta locura. Neville señaló la pila de contratos matrimoniales sin abrir. Harrison sonrió con suficiencia antes de sacar su varita de su túnica y apuntarla hacia el montón de cartas. Las cartas estallaron en llamas y se convirtieron rápidamente en cenizas antes de que Harrison guardara su varita en el bolsillo. Sonriendo, se giró hacia la madre y el hijo antes de sonreír: problema resuelto. Negando con la cabeza, la matrone de Longbottom se levantó y miró a su hijo: ¿y tú, jovencito? ¿Cuándo decidirás casarte y darme nietos? Dios sabe que lo merezco. Neville se movió incómodo de su lugar antes de responder algo torpemente: me pondré a ello ahora mismo, madre. Harrison sonrió con sorna al ver que Alice asentía con la respuesta de Neville. Nunca deja de impresionarle cómo Neville puede ser tan audaz fuera de casa, pero cuando se enfrenta a su propia madre, se encoge como un ratón. Vamos, tía Alice, recuerdo un baile al que tengo que asistir esta noche. Mejor prepárame antes de que le cuente al amo Neville sobre su situación sentimental, regañó Harrison con ligereza, arrancándole una sonrisa de agradecimiento. Alice pensó un segundo antes de caminar hacia la puerta. Justo al llegar,
miró hacia atrás y dijo, tu tutor mágico llegará pronto, mejor prepárate para cuando llegue. Harrison se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta, sin siquiera mirar mientras se estrellaba contra varias mesas y sirvientes que ya sabían por qué su joven lord estaba corriendo y simplemente sonreían para sí mismos. El propio Neville se echó a reír cuando su madre desapareció por la puerta. Ya sabía que Harrison saldría corriendo. Lanzando un hechizo de escucha, oyó a Harrison maldecir y un fuerte golpe, lo que indicaba que su tutor ya lo estaba esperando. Satisfecho de que Harrison recibiera una paliza de su tutor, se levantó, limpió la ceniza que dejaron las cartas quemadas y suspiró. Harrison tendría un largo camino por recorrer para casarse con una dama, y jamás podría hacerlo ante su señor. La vida era simplemente injusta. Noche del baile. Harrison volvió a levantar la vista y miró el reloj que estaba cerca de la entrada de su mansión. Había estado esperando la hora en que el traslador de su mano se activara y lo llevara al baile al que tanto temía ir. Se mira al espejo para ver, una vez más, su atuendo para la noche. Alice le había preparado su túnica habitual. Sabía que a Harrison no le gustaba que lo señalaran, así que había preparado túnicas de los colores que le gustaban y que pasarían desapercibidos para la mayoría. Verde. Harrison sonrió al ver la espada que llevaba colgada de la cadera derecha. Era de tamaño mediano, a diferencia de los estoques que solían llevar los nobles hoy en día. Con incrustaciones de joyas, era la posesión más preciada de la casa Potter, la espada de Gryffindor. Un leve cosquilleo en la mano le avisó de la activación del traslador. Se despidió de Alice, que estaba de pie en lo alto de la escalera, sonriéndole radiante. Alice le devolvió el saludo antes de que Harrison desapareciera en un destello de luz. Palacio de Versalles. Harrison aterrizó suavemente tras su traslador. De niño, siempre había tenido el problema de caer de culo en viajes como este, pero cuando ya eres cabeza de familia y duque, caer de pie era imprescindible. Negó con la cabeza y se ajustó la ropa antes de mirar hacia el palacio. El Palacio de Versalles. Un palacio sencillo pero elegante, fuertemente protegido por los propios goblins franceses. Sus muros, más resistentes que los del palacio inglés, son, sin embargo, mucho más artísticos. A diferencia de los ingleses, que valoran la solidez y la estabilidad, los franceses valoran más el arte. Caminando lentamente hacia las puertas dobles, ahora custodiadas por dos guardias imperiales, revisó la invitación firmada por el rey francés Luis XVI. Solo lo había visto una vez, pero sin duda causaba una gran impresión si lo invitaban a un baile exclusivamente francés. Al llegar a la puerta, uno de los dos guardias le tendió la mano. Harrison, sin saber qué hacer, le entregó la invitación y, hablando en francés, dijo, Su Majestad el Rey Luis XVI me invitó personalmente al baile. El otro guardia, que definitivamente estaba tratando de no reírse del oxidado francés, asintió y le hizo un gesto para que pasara por la puerta. Harrison, sin saber qué hacer, dio las gracias rápidamente y entró. Dentro, vio cuadros colgados a ambos lados de la pared. El pasillo, en sí, no era largo, pero la cantidad de cuadros a ambos lados era numerosa. Finalmente, llegó al fondo y vio a otro hombre con un traje un tanto extraño que le hacía señas para que se diera prisa. El hombre extendió la mano para recibir la invitación una vez más y lo miró fijamente antes de decir, anunciaré su presencia. Una vez que haya terminado, bajará la escalera y saludará al rey y a su familia antes de partir. Harrison asintió en respuesta antes de respirar hondo. Lo anunciarían. Evitaba que lo reconocieran y allí estaba, esperando a que el hombre gritara su nombre y estatus. La vida no podía darle un respiro. El mencionado hombre se giró de su lugar y gritó en voz alta, Lord Harrison Evans Potter, Duque de Clarence. Harrison abrió los ojos y comenzó su descenso. Iba a ser acosado y ya lo sabía. Las miradas de todos los nobles franceses eran como puñales para él. Aunque nadie se oponía realmente a que invitaran a un inglés, la curiosidad seguía presente. El rey Luis, bendito sea, tomó la iniciativa de saludar a su invitado. Quienes lo vieron moverse se inclinaron en señal de cortesía. Harrison miró al rey y suspiró aliviado. Al menos había alguien con quien hablar.
Al llegar abajo, Harrison hizo una profunda reverencia y dijo, «Gracias por invitarme, Su Majestad». El rey levantó a Harrison y le sonrió antes de responder, «El placer es todo mío, Lord Harrison. Ahora, vengan a conocer a mi esposa e hijos. Los demás, vuelvan a lo que estaban haciendo antes de que llegara el duque». La reina y sus hijos fueron rápidamente presentados a Harrison. Como él sospechaba, había un motivo para su invitación al baile, y las presentaciones familiares no lo eran. Así que, Harrison, mi esposo me dice que no has encontrado ninguna mujer digna de ti. La reina se sobresaltó mirándolo directamente a los ojos. Harrison miró al rey, que estaba ocupado con uno de sus hijos menores, antes de responder, «El rey tiene razón, no he encontrado una mujer que quiera que esté a mi lado en este momento». La reina sonrió alegremente antes de atraer a una dama que se encontraba sola y dijo en un tono alegre, «Permítanme presentarles a la heredera del ducado de Bretaña, Lady Fleur de Lecourt». La dama en cuestión simplemente arqueó una ceja e hizo una ligera reverencia. Harrison, al notar su reacción, respondió, «Encantado de conocer a mi dama, seguro que ya me conoce. El duque de Clarence, Lord Harrison Potter». «Un placer conocerlo», respondió Fleur con indiferencia. Harrison sonrió antes de observarla. Cabello rubio tradicional, ojos azules y rostro afilado. Una mujer que seguramente sería buscada por la mayoría de los hombres en Francia. «Los dejo para que hablen entonces», dijo la reina, y rápidamente se dio la vuelta para encontrar a su esposo y decirle que el emparejamiento había sido un éxito. Quién sabe cuánto tiempo llevaban planeando este encuentro y era hora de celebrar. Harrison miró a la señora antes de decir, «Nos han tendido una trampa». «Lo sé», respondió Fleur mientras miraba a su alrededor. Él mismo miró a su alrededor antes de preguntar, «¿Por qué te están tendiendo una trampa? Estoy seguro de que con una cara como la tuya, no tendrás problemas para encontrar marido». «Ese es el problema. Todos los hombres quieren mi posición o mi imagen como esposa trofeo. Yo no querría ninguna de las dos y me he quedado soltera. La pregunta es, ¿por qué te están tendiendo una trampa? Un rostro y una posición como los tuyos harían que la mayoría de las mujeres de Inglaterra se desmayaran», respondió Fleur con seriedad. Harrison sonrió al ver que esta señora era casi como él. «Tu problema, por desgracia, también es mío. Ahora, ¿qué tal si bailamos al son de esta melodía antes de continuar nuestra conversación?» «Por la mirada de ese hombre, creo que te quiere para él», susurró mientras arrastraba a la señora al centro de la habitación. Fleur miró al hombre que Harrison había señalado antes de responder con tono serio, «Ese es Lord Draco Malfoy, un hombre cuya cabeza es más grande que su fortuna. Es uno de los pretendientes a quien, desafortunadamente, accidentalmente le derramé una taza de té caliente en los pantalones». Harrison rió suavemente antes de responder, «¡Qué desperdicio de pantalones! Ten cuidado conmigo, mi señora, no quiero que se derramen mis pantalones encima». Fleur simplemente sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en muchos años. El rey y la reina vieron esto y sonrieron ante el éxito mutuo antes de que la reina dijera, «A la corte no le gustará que se case con un noble inglés». El rey suspiró antes de responder, «Lo sé, querida, pero, por la felicidad de mi sobrina, debo hacer algo al respecto». Banquillo Draco Malfoy estaba furioso. Peor aún, estaba furioso. ¿Cómo se atrevía el inglés a llevar a su dama a bailar con ella? Peor aún es que su dama accedió de inmediato. Lord Draco Malfoy, conde de Toulouse, siempre fue un lord pomposo. Nunca trabajaba ni se preocupaba por sus trabajadores, solo tenía un objetivo, ascender en la escala social. Y la forma más rápida de lograrlo era casarse con Lady Fleur y asumir el título de duque de Bretaña. Y ahora, con Lord Potter en su camino, debe ser más agresivo. «Serás mía, mi Flor, cueste lo que cueste». Capítulo 2. Problemas judiciales. Cámara de los Lores. Debemos impedir que los estadounidenses logren su llamada independencia. Es vital que nuestros recursos se mantengan estables ante la próxima guerra contra los franceses, gritó Lord Bones mientras amenazaba con el puño a la oposición. Tras su audaz declaración, todos se levantaron y empezaron a gritarse.
Harry simplemente observaba lo que sucedía, nunca supo por qué estos tontos discutían sobre este tema cuando los estadounidenses ya estaban a punto de lograr su independencia. Alguien de la multitud vio que a Harry no le importaba lo que estaba sucediendo y preguntó en voz alta: ¿Qué piensa el señor Potter de este asunto? Todos se calmaron y se sentaron, componiéndose, antes de mirar a Harry expectante. Harry negó con la cabeza lentamente antes de preguntar en voz baja: ¿Qué importancia tengo yo en estas reuniones? Todos saben que solo estoy aquí para representar a mi casa y eso es todo. Se escucharon murmullos cuando Lord Potter cuestionó su presencia allí. Al parecer, no todos lo sabían, y los gritos de que el jovencísimo Lord debía ser excluido de futuras reuniones hasta que tuviera la edad suficiente comenzaron a resonar por los pasillos una vez más. Lord Howe, al ver la confusión de los aristócratas, se puso de pie y explicó: Lord Potter está aquí porque representa a su propio ducado. Incluso con 22 años, un Lord debe asistir. Todos guardaron silencio una vez más mientras el subdirector habló una vez más. Lo más importante es que Lord Potter es un miembro menor de la familia real y, por lo tanto, está aquí como uno de sus representantes. Recuerden eso. Lord Howe volvió a sentarse e hizo un gesto para que el Lord Presidente continuara. Lord Williamson, el Lord Portavoz, sacó un pañuelo y tosió antes de continuar con su voz monótona, bien dicho, Lord Howe. Ahora, volviendo al venerable Lord Potter, ¿qué dice usted en esta situación? Poniéndose de pie, Harry señaló el mapa abierto en el medio de la cámara. ¿Cuántos hombres más debemos sacrificar hasta que termine este derramamiento de sangre? Avanzó a grandes zancadas y empezó a mover las figuras en el mapa. Los estadounidenses están cerca de lograr su sueño de toda la vida, la independencia. Y ellos mismos lo saben. Ante esto, Lord Bones se puso de pie y preguntó con sarcasmo: ¿Cómo sabes de este Lord Potter? ¿Eres un gran estratega ahora? Algunas personas se rieron antes de que la mayoría se callara, esperando que el joven señor explicara. Harry miró a la gente reunida y suspiró: casi han traspasado nuestras líneas. Solo un ciego no se daría cuenta de que hemos estado alejando nuestras líneas cada vez más de ellos. Se necesitaría un gran éxito militar para ganar esta guerra para nuestro bando. Ante esta petición, Lord Black se puso de pie y preguntó: ¿Y qué propone el duque? Harry sonrió ante esto. Había estado esperando que alguien le preguntara su opinión y sabía que, si la daba, se desataría una campaña masiva para expulsarlo de la Cámara de los Lores. Lo que propongo, Lord Black, es la retirada de nuestros hombres de suelo estadounidense, además de reformar nuestra alianza con los franceses. Sabemos de su fuerte presencia en Canadá y, con ellos de nuestro lado, aún podríamos contar con nuestros recursos y una nación aliada con la que podemos comerciar activamente con nuestros productos, respondió Harry mientras se sentaba. Inmediatamente, el estallido estalló de nuevo. Esta vez, ambos bandos le gritaban al unísono a un solo hombre: Harry Potter. Gritos de herejía, idiotez, histeria y otras palabras vulgares le fueron lanzados. Harry se quedó allí sentado, aceptando cada insulto sin pensarlo. Sabía que tenía razón, por supuesto. La pérdida era inevitable y todos en esta casa lo sabían. Pero el orgullo estaba en juego. Orden. ¡Orden!, gritó Lord Williamson mientras intentaba mantener la paz dentro de la Cámara de los Lores. Lentamente, pero con seguridad, todos volvieron a sentarse, aunque la tensión en el ambiente parecía persistir, concentrada principalmente en Lord Potter. Lord Potter, empezó Lord Williamson mientras se rascaba la barba, ¿está usted al tanto de nuestras victorias en las Américas bajo el mando del estimado Sir Howe? Harry asintió antes de responder: sí, hemos tenido victorias. Pero, viéndolo con mucha cautela, ¿podríamos mantenerlas el tiempo suficiente? Estamos librando una batalla contra estadounidenses y españoles aquí, y no se olviden de los miserables franceses, gritó Lord Bones mientras agitaba el puño mientras casi todos gruñían en señal de acuerdo. Harry levantó la vista y respondió: los franceses no han tomado una postura oficial sobre esto. Sabemos de tus tratos con el rey francés, Lord Potter. No lo protejas de las culpas, respondió Lord Bones, enfadado, y todos volvieron a asentir.
Mis tratos con la nación francesa no son de su incumbencia, vizconde. Lord Black, viendo una oportunidad, se levantó y preguntó ¿y cuáles serían esos tratos, Lord Potter? Estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara dormiríamos mejor si supiéramos la naturaleza de esos negocios que hace con el enemigo. Eso no es de su incumbencia, Lord Black. Los tratos del Duque de Clarence son suyos, gritó el Lord Portavoz, muy irritado. Harry se rascó su creciente perile antes de responder de manera muy casual y apaciguadora, está bien, señor presidente, revelaré mis asuntos si es necesario. Luego se levantó y miró alrededor de la cámara antes de comenzar de nuevo, mi estimado tío, el rey Jorge III, me ha pedido que inicie negociaciones para una posible alianza entre nuestras dos naciones, y el rey Luis XVI ha aceptado un matrimonio político. Eso es todo lo que pedimos, Lord Potter, respondió Lord Black, muy satisfecho, mientras se sentaba. Harry les hizo un gesto con la cabeza a él y a Lord Bones antes de pasearse por el mapa colocado en el centro de la habitación. Agarrando su bastón, empezó a tocar las piezas hasta quedar satisfecho. Debemos intentar hacer retroceder a estos estadounidenses. ¿Y qué mejor manera de empezar que desembarcando nuestras tropas en Long Island? Todos asintieron. Era un plan excelente. El grueso de las fuerzas estadounidenses bajo el mando de Washington estaba situado allí, y una victoria elevaría la moral de las tropas británicas y asestaría un golpe a estos colonos revolucionarios. Lord Williamson intervino antes de que nadie pudiera hacerlo y preguntó quién lideraría esta iniciativa. Estoy seguro de que Sir Howe es más que capaz, pero creo que ahora mismo está indispuesto debido a su matrimonio. ¿Tengo razón con respecto a su hijo, Lord Howe? Lord Howe sintió y respondió, sí, se casará con Lady Nottingham. El propio rey le ha concedido un permiso de ausencia. Entonces yo los guiaré, respondió Harry mientras balanceaba su bastón en círculos. Lord Howe alzó la vista al ver la audaz declaración y preguntó ¿qué sabría un joven lord como usted sobre la guerra? Solo es un niño. Harry blandió su bastón sobre la bandera estadounidense en el mapa antes de responder, puede que sea joven. En este mundo, todos debemos hacer nuestra parte y, como este es mi plan, debo asegurarme de que se ejecute correctamente. Bien dicho, sobrino, tronó una voz desde la puerta. Todos miraron en esa dirección antes de inclinarse reverentemente mientras el propio rey entraba con su esposa y el primer ministro Pitt. Tío, no sabía que asistías a esta humilde reunión hoy, dijo Harry mientras hacía una reverencia a su tío. El rey Jorge se rió antes de dar una vuelta y decir, Harry, sabes que no necesitas inclinarte ante mí, eres como un hijo para mí. Harry sonrió antes de enderezarse y responder, y tú, como un padre cuando los míos cayeron en el campo de batalla. Ojalá mi hijo fuera más como tú, respetuoso e ingenioso. Nunca podríamos tenerlo todo, tío. Harry se giró hacia su tía antes de besarle la mano. ¿Cómo estás, tía? La reina Carlota le sonrió a su sobrino antes de responderle con cariño, mejor ahora que veo tu rostro saludable. Juro que estabas 10 libras más delgado la última vez que te vi. Harry se rió un poco antes de responder, me veo obligado a comer mejor estos días, con Lady Longbatten molestándome. La reina Carlota sonrió antes de señalar al primer ministro. Harry, casi olvidándolo, se giró hacia William Pitt y le estrechó la mano. ¿Cómo estás, Pitt, viejo perro? William Pitt, conocido por su estoicismo en todas las reuniones, sonrió por una vez y respondió, mejor que tú, Potter. Ya te veo ofreciéndote como voluntario para el frente. Ante esto, el rey intervino, ¿por qué arriesgas tu vida por una disputa que nuestros generales deberían resolver, Harry? Eres pariente mío y debo asegurarme de que estés listo para asumir el cargo si se presentan las circunstancias. Harry negó con la cabeza. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras nuestros hombres mueren a diestro y siniestro, tío. Este es mi país, tanto como el de ellos, y si mi sangre se derrama con ellos, bienvenido sea. Charlotte tomó las manos de sus sobrinos. ¿Estás seguro de esto, Harry? Todos sabemos que tu tío ha estado insinuando que tomaría su trono después de que él renuncie. ¿Por qué arriesgar tu vida por esto? Esta es nuestra gente, tía. Su sangre no es más especial que la mía.
Si queremos ganar esta guerra, debemos dejar que todos vean que incluso la familia real lucharía codo con la gente común por este país, respondió Harry mientras acariciaba los dedos de su tía para consolarla. ¿Qué pretendes con esto, Harry? Eres de sangre real. Somos gobernantes, no soldados, dijo el rey muy irritado. Harry caminó hacia el mapa una vez más antes de suspirar. La sangre de mi padre se derramó por este país. Este país. No permitiré que su sacrificio fuera en vano. Para que este plan tenga éxito, debemos tener una moral alta entre las tropas. William Pitt, viendo que esta discusión duraría más de lo debido, respondió: Lord Harrison tiene razón en este asunto, pero siempre podríamos enviar a un lord mucho más experimentado a esta batalla. Giró alrededor para mirar al rey a los ojos y continuó: pero Lord Harrison no debe olvidar que es de sangre real y sus tareas en la corte francesa. Harry levantó la vista con cansancio y respondió: conozco mi misión. Sangre real o no, este es mi país y debería tener derecho a luchar por él. Bien, gritó un rey muy enojado antes de continuar: arrodíllate ante mí, duque de Clarence. Harry caminó hacia su tío y se arrodilló en consecuencia. El rey Jorge desenvainó su espada antes de colocarla sobre el hombro de Harry y dijo: a partir de hoy, Lord Potter es nombrado general del ejército real. Zarpará hacia las Américas dentro de 3 semanas y liderará la carga en Long Island. Después de eso, deberá regresar y reanudar sus funciones como Lord y Duque. Bajando la mirada, añadió una vez más: espero que vuelvas, sobrino. Si no, tendré que ir al infierno y sacarte yo mismo. Sabes que eres el más capaz de tomar el trono y llevar a este país a una era dorada. Harry asintió con seriedad antes de levantarse y salir. Sabía que su tarea sería considerada la más peligrosa. Long Island era y sigue siendo la guarnición mejor defendida de todas. El mismísimo George Washington estaba allí con su ejército. Solo esperaba que su estratagema funcionara. Pero antes, debía regresar a Francia. Una dama lo esperaba allí. Corte francesa. Luis XVI estaba sentado en su trono mientras Pierre Beaumarchais hablaba sin parar sobre el envío de suministros a América. Personalmente, no quería volver a inmiscuirse en los asuntos británicos. Debemos enviar esos suministros, señor, dijo Pierre, de pie frente al trono. Ganaríamos un gran aliado si los estadounidenses derrotaran a los británicos. Luis se enfureció y respondió: los británicos serían un mejor aliado. ¿No has escuchado mis propuestas sobre el contrato matrimonial entre Lady Delacour y Lord Potter? Pierre negó con la cabeza. ¿Qué ganamos con ese matrimonio? Una belleza como Lady Delacour debería casarse con alguien de la familia francesa más distinguida, no con un extranjero, sobre todo porque corremos el riesgo de perder el ducado de Bretaña si se casa con él. El ducado no importa aquí, los británicos son mejores aliados, ya que controlan las rutas comerciales canadienses. Y además, Lord Potter sería un gran aliado una vez que lo tengamos, replicó Luis, haciendo un gesto de enojo con las manos. Pierre miró por la ventana antes de responder: a la corte no le agradaría ese arreglo, señor. Conoce la influencia de los Malfoy. Seguro que movilizarían al pueblo e intentarían usurparlo una vez más. Esos Malfoy son unos cabrones astutos. Deberían haberlos matado después de la Guerra de los 7 años. Sea como fuere, señor, debemos considerar nuestra situación. Ayudar a los estadounidenses apaciguaría a la corte, especialmente a los Malfoy. No digo que abandonemos el plan de su majestad. Simplemente debemos intentar mantener una actitud neutral. Luis suspiró sabiendo que Pierre tenía razón en todo. Frederick Malfoy era un tipo baboso y escurridizo. Intentaría usurpar al rey a la menor oportunidad, y esta sería una de ellas si intentaba impulsar una alianza con los británicos. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, su esposa entró en la habitación y dijo: mi señor, el duque de Clarence está aquí una vez más con la solicitud de ver a Lady Delacour. Pierre hizo una reverencia al rey y a la reina antes de marcharse. Luis sonrió a su esposa antes de decir: dejad entrar al pobre muchacho. Debe estar muy emocionado de volver a ver a nuestra sobrina para volver tan pronto. Marie le sonrió a su marido antes de darle un beso en los labios antes de responder: son una gran pareja. Debemos hablar de la propuesta de matrimonio pronto. Luis solo pudo asentir.
pues no quería contarle a su esposa sobre el compromiso que tendría que haber hecho en la próxima reunión del tribunal para apaciguar a la población. Capítulo 3. Long Island. Jardines de Versalles. Harry suspiró sentado junto al árbol en medio del jardín francés. La encantadora Fleur Delacour recostó su cabeza en su regazo. Él le acariciaba el cabello con alegría mientras ella suspiraba de felicidad. ¿Qué le preocupa hoy, Lord Potter?, preguntó Fleur muy preocupada. Harry sonrió ante su hermosa figura antes de responder: nunca dejas de sorprenderme con cómo siempre pareces saber cuando algo me molesta. Fleur le sonrió dulcemente y le dio un codazo en el pecho. Mis instintos femeninos nunca me fallan, Harry. Entonces, ¿qué te preocupa? Quizás mi ingenio pueda resolver lo que el gran Lord Potter no pudo. Ahora mismo no tiene importancia, Fleur, respondió Harry con bastante prisa. Al ver que Harry no se dejaba disuadir, Fleur se inclinó y lo besó suavemente antes de preguntar una vez más: ¿qué tal ahora? Harry suspiró. Solo habían pasado 2 semanas desde su llegada de Gran Bretaña a Francia, pero Fleur y él se habían llevado bien desde el primer momento. Ambos sabían que se casarían políticamente, prácticamente habían aprovechado la oportunidad. Fleur, la mujer tranquila pero ingeniosa que Harry buscaba. Harry, el hombre con un corazón de león y, sin embargo, un caballero de corazón. Ambos se sintieron fascinados el uno por el otro. Se trata de la Revolución Americana, respondió Harry antes de cepillarle el cabello que le cayó a Fleur en la cara al levantarse. ¿Y qué hay de la revolución? Que los generales se encarguen de ella. Somos políticos y debemos ocuparnos de los aspectos legales mientras los soldados luchan. Ese es el problema, respondió Harry crípticamente antes de pasarse una mano por el pelo. Fleur se levantó y se sentó a su lado. ¿Cómo puede ser ese el problema? Es simple, no. Me ofrecí como voluntario para liderar un asalto contra el grueso de sus fuerzas. Fleur inmediatamente le dio una bofetada en la cara antes de preguntar frenéticamente: ¿por qué harías eso? ¿No te importo? Harry se acarició la mejilla. Era cierto, se preocupaba por Fleur, pero su país era aún más importante. Al fin y al cabo, era británico, y servir a su país es su principal prioridad. Me preocupo por ti, Fleur, mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Pero este es mi país. Maldita sea. Si pudiera acabar con esta locura, lo haría. Pero esta es la única manera que conozco de detener la guerra. Fleur acarició la mejilla que había abofeteado momentos antes de mirar sus hermosos ojos verdes y decir: lo siento por golpearte. Harry sonrió. Tuviste que dejar salir tus emociones, no me importa. De hecho, me hizo entrar en razón. Pues entonces quédate y deja que te golpee más. ¿Sabes cuánto me importas?, respondió Fleur con tristeza. Conozco a mi Flor, y lo haría si pudiera. Pero todos debemos hacer nuestra parte en esta guerra que estamos librando, dijo Harry mientras besaba a Fleur en las mejillas. Todos debemos estar dispuestos a sacrificar algo por el bien de todos. Fleur resopló: pero te necesito aquí. Aquí es donde perteneces, a mi lado. Harry sonrió con tristeza. Ojalá pudiera estar aquí eternamente, pero no puedo. Créeme, Fleur, haré todo lo posible por volver contigo. Será mejor que cumplas esa promesa, Lord Potter. Si no, tendré que ir yo mismo al infierno y arrastrarte de vuelta a mí. Harry se rió a carcajadas ante esa declaración. Mi tío dijo lo mismo cuando me nombró general hace 2 semanas. Entonces debes ser un gran hombre para saber lo especial que eres. Y yo que creía que todos los británicos eran unos ignorantes, respondió Fleur con humor. Harry suspiró antes de abrazar a Fleur. Podría quedarse allí con ella todo el día sin problema, pero, por desgracia, el destino había decretado que era su momento de hacer su parte por el bien de su familia. Fleur, debo irme pronto. La invasión comenzará en 1 semana y los preparativos deben estar listos a más tardar mañana. Fleur lo miró a los ojos antes de responder: prométeme que volverás a mis brazos. No puedo prometerte eso, mi Flor, pero sí te prometo que haré todo lo posible por volver y estar contigo una vez más. Harry sonrió con tristeza al ver los ojos llorosos de Fleur. Antes de que Fleur pudiera decir algo, Harry se levantó y le sonrió antes de girar y desaparecer. Fleur solo pudo derramar lágrimas al ver las lágrimas en sus ojos antes de que desapareciera.
Sabía que era un hombre valiente, honesto y poderoso. Solo tenía que confiar en que volvería con ella. «¿Es un tipo diferente de hombre, no?», preguntó una voz detrás de ella. Claire ni siquiera tuvo que mirar atrás. «Sí, tía. Sin duda es único». La reina María Antonieta se acercó a su sobrina e intentó consolarla. «Conoce su valiente corazón. Nunca se quedaría de brazos cruzados mientras sus compatriotas eran oprimidos a diestro y siniestro. Es diferente a cualquier otro aristócrata, dispuesto a enfrentarse a la muerte antes que huir de ella si eso significaba salvar a su propia familia». Claire resopló antes de secarse una lágrima y responder con cariño: «Sin duda, es un hombre muy diferente. El único con el que compartiría mi vida y mi futuro». «Pues bien», respondió su tía mientras empujaba a Claire hacia el palacio, «debemos asegurarnos de que estés bien preparada para verlo una vez más cuando regrese». Claire rió alegremente mientras su tía la empujaba hacia el camerino del palacio. Sin duda esperaría a su señor, aunque tardara una eternidad. Isla Larga. George Washington se sentó con sus comandantes mientras planeaban sus defensas contra sus opresores, los británicos. «Deberíamos empezar a construir defensas perimetrales. Los británicos podrían arriesgarse y atacarnos mientras el grueso de nuestras fuerzas se encuentra en esta isla», sugirió uno de sus comandantes. Washington se tapó la nariz antes de responder: «No estoy en desacuerdo con sus planes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aún estamos en proceso de reabastecimiento. No podemos empezar a establecer perímetros sin los hombres recién equipados». Jones, teniente general del ejército, asintió antes de responder: «Coincido con el general en esta línea de acción. Primero debemos reabastecernos antes de empezar con los perímetros. Además, el general británico Sir Gawain no se encuentra aquí en este momento. Nuestros espías lo han visto zarpar rumbo a casa, supuestamente para su boda con la dama de Nottingham». «¡Qué suerte tiene la dama! Tiene curvas de sobra», comentó otro comandante, y todo el grupo asintió. Washington revisó el mapa y solo vio una debilidad: los bancos. A los británicos les bastaría con enviar un pequeño ejército para atacarlos y ganar la batalla si no intentaban cubrir esa zona. «Tenemos que proteger la costa. Si los británicos atacaran, lo harían desde ese punto». Los demás comandantes dejaron de reír y observaron el mapa que les habían mostrado. Era cierto, la costa exponía su campamento al acoso enemigo o incluso a una invasión a gran escala, en cuyo caso, sin duda caerían fácilmente. Un oficial miró el mapa y movió algunas piezas antes de decir: «Podemos poner a la división de exploración en este punto como vigía. Avisarían si hubiera algún avistamiento enemigo, lo que nos daría tiempo para prepararnos». Washington y los demás comandantes analizaron el plan de batalla. Era factible. Eso les quitaría algunos hombres del reabastecimiento, pero con la vigilancia, no se sorprenderían y estarían preparados. «¿Estamos todos de acuerdo entonces?», preguntó Washington mirándolos a los ojos. Todos asintieron, lo que Washington interpretó como una señal para empezar a redactar sus órdenes. Tras terminar la carta, se la entregó a uno de sus mensajeros para que la entregara al líder de la división Scout. Todos despedidos. Todos comenzaron a salir, dejando al general Washington con su segundo al mando, el general Lee. «George, sabes que es muy arriesgado no crear un perímetro alrededor de la guarnición. Podríamos ser blancos fáciles aquí». Washington suspiró antes de recostarse en su silla. «Lo sé, Lee, pero necesitamos a todos los hombres para el reabastecimiento. Los scouts son muy capaces de vigilar al enemigo, confío en ellos con mi vida». Lee negó con la cabeza antes de marcharse. «Siento que esta es una muy mala decisión, Washington, y sé que tú también lo sabes». George Washington se masajeó la cabeza antes de susurrar suavemente: «Lo sé, Lee, lo sé». Flota británica. Harry miró hacia el horizonte y vio la silueta de Long Island a lo lejos. Esta sería su primera batalla. Nació protegido del mundo. Su padre, siempre luchando por el ejército como general, lo dejó al cuidado de su madre. «Lord Potter, la flota está lista a sus órdenes», dijo uno de sus comandantes. Harry miró al hombre y al ejército reunido frente a él. Esta era su vanguardia, el pueblo con el que lucharía codo con codo. Al mirar a su alrededor, no vio miedo,
solo expectación. Británicos, estamos aquí hoy para luchar contra un enemigo común, los radicales que tratan de usurpar nuestro derecho a gobernarlos. Los estadounidenses eran y siguen siendo británicos y, sin embargo, prefieren separarse de nosotros. Empezó Harry mientras inhalaba el viento salado del océano. Estos hombres son unos traidores, y hoy, el propio rey está aquí, representado por mí, para librar esta batalla inminente contra todos y cada uno de ustedes. Hoy, los estadounidenses verán qué clase de personas somos. Son los británicos. Lucharemos por nuestro derecho a preservar nuestras tradiciones, tierras y recursos de quienes quieren que los perdamos. Hoy luchamos no solo por nuestra nación, sino por nuestra nacionalidad y nuestro derecho a estas tierras. Terminó Harry mientras se peinaba con los dedos. Los hombres comenzaron a vitorear, lo que provocó que los demás a bordo también lo hicieran. Todos oyeron lo que Harry había dicho, ya que le había lanzado un hechizo Sonorus en la garganta un momento antes de pronunciar el discurso. Harry levantó las manos antes de avanzarlo, indicando a los barcos que navegaran hacia adelante. Comenzaría la mayor batalla de la Revolución Americana. Costa de Long Island. El capitán John Skinner dio un trago a su ron antes de recostarse sobre un tronco seco. Había tenido la suerte de que le asignaran la guardia matutina mientras su compañía preparaba el desayuno. Eran esos momentos en los que podía relajarse. Un ataque era improbable a estas alturas, dado que el grueso del ejército estaba allí. A nadie en su sano juicio se le ocurriría atacarlos. Dio otro trago antes de mirar a su derecha. Lo último que vio fue una luz verde que le dio entre los ojos antes de desplomarse muerto. Sus compañeros, al oír el golpe sordo de su caída, intentaron levantarse, pero fueron abatidos por una ráfaga de balas. Harry miró el rostro de la primera persona que mató en esta guerra antes de vomitar. Había matado sin piedad, y aún así lo hizo sin remordimientos, solo con náuseas. Todos miraban a su comandante y sabían de su primera muerte. No podían culparlo, después de todo, ya que eran mucho peores. Harry notó que su vanguardia lo observaba. Pensando que estaba perdiendo el tiempo, se recompuso y gritó: envíen la señal a los demás barcos para que echen el ancla y se unan a nosotros. Los tomaremos por sorpresa. Uno de sus guardias sacó una bandera azul y la ondeó en alto. De inmediato, se soltaron anclas y los soldados comenzaron a desembarcar y a formar filas en la playa. Una hora después tardaron aproximadamente una hora en ubicar a todos, pero con magos en cada barco, lograron ocultar su presencia con hechizos repelente. Estos magos, por supuesto, no eran conocidos por su magia debido a la estatua del secreto. Su vanguardia se mantuvo firme mientras Harry montaba en su caballo y desenvainaba su espada. Esto indicó a los magos que debían bajar sus protecciones y a los soldados de a pie que cargaran. Y así lo hicieron. Campamento americano. George Washington se lo pasaba genial leyendo su libro cuando oyó un sonido distintivo en el aire. Pasos, muchos. Agarrando rápidamente su arma y su espada, corrió hacia la torre más cercana y miró hacia la costa. Británicos, en todas partes. Pensando rápidamente, Washington corrió hacia la campana y la hizo sonar 5 veces mientras gritaba: británicos, británicos, prepárense para luchar. Todos entraron en acción, aunque lentamente debido a que eran demasiado complacientes y un ataque era lo último que tenían en mente que sucedería. Prepárense para combatirlos mientras organizamos la retirada. Nos han tomado por sorpresa, gritó Washington mientras intentaba preparar una defensa. El general Lee, que estaba reuniendo a sus propias fuerzas, asintió a la orden y comenzó a movilizar a sus hombres para enfrentarse a la fuerza enemiga. Era su culpa por no poner a sus propias fuerzas en guardia, pero en última instancia, era culpa de Washington, y pagaría las consecuencias una vez que todo este alboroto terminara. Por ahora, debía concentrarse en la batalla que se avecinaba, por muy desesperada que fuera. Fuerzas británicas. Harry vio que el enemigo empezaba a movilizarse a un ritmo lento y sonrió: los habían tomado por sorpresa. Fuera, los tenemos despertados. Muéstreles a esta gente cómo luchan los verdaderos soldados del imperio. Muéstreles el poder de la nación británica. Todos gritaron en señal de acuerdo mientras las formaciones comenzaron a avanzar hacia la base estadounidense. Ganaremos este día, estoy seguro.
Harry sonrió con suficiencia mientras lideraba a su propia vanguardia hacia la contienda, y así lo hicieron. Los británicos ganaron la batalla ese día contra los estadounidenses en la mayor batalla de toda la revolución.